de sus derechos, de su voz, sobre todo, su voz. Ha sido esto, como he dicho antes, creo que es más que nada romper el hielo, lo que este movimiento, de demostrar que la gente puede salir a la calle y decir lo que tenga que decir. Vamos a ver si... Aquí n'hi ha un comentari molt interessant. Ja no nos importan las portadas de los periódicos, estamos escribiendo la primera página de nuestras vidas. En fi, molt boniqueta la frase, però té molt significatiu. Jo me recorde, abans del 15M, no? La vespra, ni Público, ni, per exemple, El País, no? Que deurien de ser els abatits, no? De poder estar un poquet a veure per on van les coses, s'ho prenien a broma, vull dir, no, de veritat no sabien que això anava a ser, i vull dir, això soterra moltes coses. Quan tu veus que els mitjans de comunicació te volen fer un comú, un imaginari comú, no? I que tot funcionem així, després te dones compte que les persones també poden fer els titulars, que és just el que ha passat. O sigui, anaven els mitjans preguntant, en compte d'anar a vendre tu, és que estic fent això, és que abonem, és que som molt bonico, no? O sigui, venien a tu. O sea, és interessant que venen les persones ja d'una volta, els mitjans, que espavilen. Egal welche politischen Meinung sie vertreten, sich zusammenschließen und von den Politikern eine reiche Belohnungen zu fordern. Der Bewerbung des 5. Mai ist es nicht wichtig, wer die Wahlen gewinnt. Wir wollen unsere Demokratie verbessern. Politischen Transparenz und Volksentscheide darüber, wofür wie viel Geld ausgegeben wird. Dass korrupte Politiker verbunden sein, werden uns nicht wieder betrügen. Die Gesetze ändern. Parte de la victoria, por supuesto, parte de la victoria, la movilización, la difusión, el extender el sentimiento de indignación, no solo por todo el país, sino por toda Europa y el resto del mundo. La gente ya está quemada, la gente está harta, la gente quiere tener voz de verdad, no quiere representantes, quiere tener voz de verdad. Queremos ser, aunque tengamos diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, la indignación, como dice el gran Stefan Hessel, que dio un poco el nombre al movimiento. La indignación es un sentimiento muy humano. Yo creo que es algo reaccionario en el sentido de que si eres consciente de lo que hay a tu alrededor, tarde o temprano te indignas. No vivimos en un mundo perfecto, no vivimos en un mundo utópico. Siempre habrá cosas por las que indignarse y la gente tiene que moverse por eso. No puede ser pasiva, no puede quedarse en su casa y esperar que se solucione levantándose cada 4 años a votar. Hay otras formas de luchar y otras formas de expresarse. I l'altre dia un home en la plaça, un home major me feia el comentari següent, que era molt interessant, és a dir, es trobava en la situació de dir, quan s'afronta la gent a una revolució, és a dir, a un cop d'efecte gros, que això, que venen els periòdics, venen els polítics, no saben com situar-se, sí que se dona el cas. Ara, després de la revolució, sempre està l'evolució, és a dir, nosaltres fem les coses en conseqüència de. Entonces, les paraules sempre es poden gastar i sempre poden traicionar, és a dir, indignados. Clar que estem indignats, però el primer que fem per a aquesta cura és proposar idees i crear, o sigui, nosaltres mateixos. És ha de ser el sentit, en realitat. És pràcticament revolució, evolució i viure, home, viure. Vivir. Tenemos varias noticias interesantes que acabamos de encontrar. Antes de nada, una actualización de una de las primeras noticias que hemos dicho, de los detenidos en frente de la Notre Dame. Son un total de 127. Pensamos que eran 100, son 127. Y uno de los titulares más interesantes que hemos visto en elpaís.com en última hora pone: un alto en la manifestación del 15M en Valencia. Sentada a pocos metros de las Cortes Valencianes, donde los indignados protagonizaron una protesta el pasado día 9. Acabó con 5 personas detenidas y varios heridos. O sea que se han... La gente se ha sentado allí en plan por recordar lo que pasó el otro día y ha estado bien. Entonces, se ve que el recorrido está siendo, vamos, una fiesta. Está haciendo una fiesta, la verdad es que no me quiero ni imaginar cómo estará esta calle ahora, porque si éramos 100.000 personas enfrente del Escorts, deben estar muy apelotonados, deben estar ahí tomando todas las calles. Da un poco de envidia, ¿no? No estar ahí ya. Da un poco de envidia, pero aquí somos muy profesionales y estamos aquí retransmitiendo todo para todos los que nos están viendo. Hubiese sido realmente guay que hubiésemos sido tantas personas el día del Escorts, pero no pasa nada. Lo importante es que estén hoy, 19J, un día que yo recordaré personalmente bastante,
vuelvo a saludar a mis nietos, que seguro que me verán en 30 40 años, los nietos de Guille también, los nietos de Jano también, lo hago por él. Miles de indignados toman el centro de Madrid de forma pacífica. Bueno, eso ya lo sabíamos. Que de momento está bien porque no hemos visto que ha habido ningún problema en ninguna ciudad de España. Además, de comentar, no sé si per resaltar-ho, en Barcelona se troben la situació de que els manifestants es troben en secretes, per així dir-ho, de Mossos d'Esquadra, i en compte d'agredir-los o justament això, diguem que no són violents, s'ha fet un cordó per els propis indignats acompanyant als infiltrats dels Mossos d'Esquadra, acompanyant-los al furgó de la policia per a que se n'anaven tranquil·lament on estaven els seus, per així dir-ho. O sigui, molt bé, molt bé. Yo creo que es muy significativo este hecho y además nos parece muy bien que haya infiltrados porque así es más gente, así es más bulto también la manifestación. O sea, mira, que al cap de la fi, l'altre dia Vicento comentava una cosa molt xula, que era davant de les Corts. Diu, jo estava allí, Guille me dia, fixant-me en els ulls dels policies nacionals, només buscant mirades. És a dir, a veure hasta quin punt la mirada d'una persona pot aguantar el fet de dir, che, lo que estan dient és lo que estic pensant jo d'alguna forma, o sigui, no sé en quin moment tinc que creuar la barrera de o arrear-li o parar-ho, no?, d'alguna manera. I diria que era impressionant, perquè de veritat se trobaven persones que n'hi havia darrere dels uniformes dient, macho, es també significatiu. Claro, la cosa está en que a raíz de algunos hechos, no solo alrededor del 15M, sino en la vida diaria, hay mucha gente que puede tener cierta hostilidad con la policía, pero también hay que recordar que también es gente que tiene un trabajo, que cumple órdenes al fin y al cabo. Habrá gente que esté más o menos de acuerdo con el 15M, pero de todas maneras, siendo policía, incluso gente que está muy de acuerdo, no puede expresarlo básicamente porque tiene que pagar una hipoteca como todo el mundo, va a tener una familia, tiene cosas que pagar, tiene una vida que hacer, y es su trabajo. Es como, en fin, hay que pensar también en eso, que por mucho que haya gente que les insulte o que sea muy hostil, también son personas. Tenemos entendido que hay gente en la policía que por supuesto está de acuerdo con el 15M, porque también son indignados, porque no hay ninguna razón, una cosa no quita la otra, por supuesto. Pero bueno, que también pensar que también son personas, también son ciudadanos, por supuesto, aunque a veces tengamos nuestros pequeños roces con ellos, pero es lo que tiene ser... No hablo ya de las personas, de los trabajadores, sino ser una especie de herramienta del poder. Pues hablando claro, claramente, tienen que hacer su trabajo, nosotros el nuestro, que es manifestarnos. Estoy seguro que hoy, a día de hoy, hay muchas policías de paisano en la manifestación. Estoy seguro de ello. Me encantaría entrevistar a un policía de paisano. Que vienen aquí, yo invito que vengan policías de paisano a entrevistarle, no creo que pase nada. Un tuit muy gracioso, así una clate ya a los medios de comunicación, digo, oye, estoy deseando leer La Vanguardia de mañana para ver cómo minimizan esto. Sé que es que si lo minimizan esto, que dius, macho, estás esquizofrènic, tío, estás volent retransmitir una realitat que per a res, o sigui, en fin, suerte a La Vanguardia. Que son 4 o 5 personas, que si patatín, que si patatán, que si saldrá en segunda 2 páginas en el periódico, no creo que... habrá que verlo. No, serà notícia i la tractarà com a notícia. El que passa és que és això, com poden desactivar determinades actuacions de la gent com esta del 15M, com es pot aplegar a desactivar d'una forma molt cruel per mitjans de comunicació, per els partits polítics, inclús per els sindicats. Volen ningú echarte, ¿no?, la frase que dius tú antes, tal cual. Yo me gustaría hacer una reflexión personal, e insisto, completamente a título personal. Antes voy a leer un Twitter que tenemos aquí. Reza una pancarta, no puedo apretarme el cinturón y bajarme los pantalones a la vez. Muy significativo también, ¿verdad? Molt bona, molt bona. Lo que quería decir es, esto, insisto, a título personal, es preguntarme por qué nos tratan tan mal la prensa de derechas. La prensa y gente de derechas en general. Quiero insistir que somos aquí totalmente heterogéneos. Hay gente también aquí de derechas, de izquierdas, comunistas, anarquistas, aquí hay de todo. Pero que seas de un partido o de otro no significa que no puedas ser un indignado. Hay hasta personas. Hay hasta personas, sí, hay hasta personas, por supuesto. Yo envié a uno el otro día. Hay muchas razones para estar indignado. Yo, personalmente, no soy votante del PP, pero si lo fuera, me gustaría pensar que estaría indignado con los políticos que tenemos aquí del Partido Popular, que son corruptos, y tenemos unos medios de comunicación que son totalmente manipulativos, como Canal 9, y lo voy a decir con pelos y señales, porque yo creo que es la verdad. A mí no faltaría a ningún tipo de errado, o sea, no... Es que no hace falta aclararlo, es que yo creo que es algo salta a la vista, yo creo que es algo descarado, Y quiero invitar a toda la gente que no tenga, que aquí no somos
Aquí no vamos a excluir a nadie. Personalmente, yo creo que la mayoría, la gente con la que me relaciono aquí dentro de la acampada, no vamos a excluir a nadie por las ideas que tengan. Aquí estamos por un sentimiento, más que por unos ideales, por un sentimiento de indignación, de querer tener también voz. Me parece muy bien que alguien quiera tener un representante en el gobierno de los ciudadanos, pero ¿es realmente los representantes que tenemos ahora hacen bien su trabajo? ¿Nos representan a todos? ¿Miran por sus intereses? ¿Miran por los intereses de su partido? ¿O bien hacen lo que deberían hacer, que es los intereses de los ciudadanos, de la gente de a pie, de las familias trabajadoras? No de unos pocos, de la gente que viene aquí de Valencia de turista o los burgueses, o en fin, por decirlo un poco con pelos y señales. Es verdad, la gente que se levanta todos los días a trabajar, que tiene sus trabajos, que tiene sus hipotecas. Los policías, por ejemplo, como he dicho antes. Esta gente merece una representación legal. Todos necesitamos una representación legal. Yo también quiero una representación legal, sea del partido que sea. No voy a decir ahora mis ideales políticos en concreto, porque aquí ya hemos dicho que somos totalmente personales, somos mucha gente, heterogéneos, no estamos debajo de ninguna bandera. Al hilo de lo que dices, de un tuit muy guay, la dimensión de la manifestación de hoy, dice, prueba que la sed de una democracia plena está ahí. Es decir, nosotros lo que hay es sed de mejorar lo que tenemos, o sea, de mejorar y de sumar, pero evidentemente no a cualquier precio ni de cualquier modo. Quiero decir, ya hemos visto que hay determinadas cosas que no funcionan. Oiga, probamos algo nuevo. ¿Ah? Vamos a intentar crear algo nuevo, vamos a intentar crear, aunque sea un sentimiento, algo nuevo, de romper el hielo y ver qué podemos hacer. Cuando ya seamos muchos, veremos qué decidimos. ¿Qué es lo que decidimos para tener un mundo mejor en el que vivir? Un sitio donde todos estemos representados, donde todo el mundo sienta que tenga voz, no simplemente que dejar a otros ese trabajo. Todos tenemos esa obligación como ciudadanos de intentar tener nuestra propia voz y hacernos oír. Si alguien defiende que es parte de la sociedad, que quiere participar activamente, que tiene sus ideas, tienes la obligación de levantarse y decirlo. No puedes quedarte en casa y esperando que alguien lo diga por ti. Dilo tú mismo. Esto yo creo que es una gran parte de lo que queremos, sobre todo aquí, defender en la acampada Valencia, bueno, en el 15M, el movimiento 15M en general, ¿no crees? Más que nada porque si no te ponen en un paquete que tú no has elegido. Es decir, te ves en una situación en la que sales por ahí fuera y dicen... los españoles sois así, o vas por ahí, los italianos son así, no sé, pues igual que eso son tonterías de madre, es decir, los representantes políticos que tenemos no nos representan por el mero hecho de que la gente, la población es mucho mejor y tienen muchísimos mejores sentimientos que los que nos están representando. Es decir, es una prueba. La gente está ávida con sed de democracia porque quiere más y no se le da porque hay mucha incompetencia. Mucha incompetencia, o también creo que mucha malicia, mucho egoísmo, muchas ganas de lucrarse, de tener beneficio propio o de atender a intereses de otros, pues de, en fin, conseguir algo de forma personal o... En fin, nunca se sabe que... Yo no sé eso es lo que me molesta, que no sé lo que piensan los de arriba, lo que están pensando cuando algo funciona tan mal, ¿por qué lo harán? ¿Por egoísmo? ¿Por los intereses de otros? En fin, no lo sé. Vamos a insistir a un gran trabajador de aquí para hacerle una entrevista, de un activista de la acampada que nunca le pillamos porque siempre está a tope de trabajo, un auténtico cowboy porque van a venir aquí a hablar con todos nosotros, va a decirnos un poco, bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista. ¿Qué tal? Dinos cómo te llamas. Me llamo Chimo. Chimo es un gran activista y trabajador de aquí, de la acampada Valencia, ha ayudado a todas las comisiones, creo yo, ha formado sobre todo parte de logística, ¿me equivoco? Logística. Cuéntanos un poco qué es lo que te atrajo del movimiento 15M, desde cuándo estás en la acampada Valencia y cuál ha sido tu evolución aquí en la acampada. Bueno, a mí me atrajo principalmente la espontaneidad de este movimiento y posteriormente, tras las elecciones, decidí que quizá podía hacer algo por esto y sacrificar lo que esté en mi mano. ¿Estabas escéptico antes de las elecciones acerca del movimiento 15M y después ya te decidiste? No, escéptico no. No tenía en la cabeza exactamente lo que podía hacer por el movimiento. No sé si me explico. Entonces, al estar tantos días pensándolo, decidí una noche venir desde mi pueblo, desde Montroy, andando, y mientras pensar si se podía, y veía algo que me gustaba, si iba a estar 3 días o iba a decidirme por sacrificar lo que fuera necesario para que esto catalice y cristalice en una obra social grande y consigamos sacar principalmente tanta gente del paro
y reeducar a mucha gente en el nuevo sistema democrático que es posible si nos movemos y dedicamos